Hello, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Barefooting Podcast. ¿Cómo estáis, familia? Bueno, hoy nuevo set de grabación. Como veis, siempre os presento una vista nueva por aquí detrás, pero seguramente os adelanto que esta vista y este espacio en el que estoy ahora mismo lo vais a ver de manera más común. Pero bueno, fuera de ese tema, tenemos el solecito por aquí que da buen gusto al entrar por la mañana, que es cuando estoy grabando esto. Y hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar sobre un tema que me parece esencial que conozcáis cuando estáis empezando esa transición o estáis empezando a interesaros en lo que es el barefoot, o incluso si ya lleváis tiempo, seguramente muchas veces os hayáis preguntado, os hayáis hecho preguntas al respecto de esto, al respecto de las plantillas. Tengo que decir, antes de empezar, que tanto si eres podólogo, como si eres fisio, como si eres entrenador, entrenadora, seas lo que seas, tranquilo, no voy en contra de nadie, confío, y ahora hablaré sobre esto, pero confío sobre todo en el trabajo multidisciplinar, es decir, en el trabajo de todos los profesionales para un mismo objetivo, que ese objetivo siempre es ayudar y hacer que una persona se mejore y se recupere de una lesión antes y con mayor calidad, lo que se traduce a la calidad en que no vuelva a recaer en esa lesión en un corto plazo, ni medio, y si es posible tampoco en un largo plazo. Así que bueno, vamos a relajarnos, vamos a bajar el nivel para empezar este episodio. Vamos a aprovechar, ya que no sé si estáis haciendo ese hábito de las 3 respiraciones, pero por si no lo estáis haciendo, vamos a ello. Vamos a relajar, vamos a empezar a calmar nuestra respiración y vamos a, como ya sabes, coger aire por la nariz lo más profundo que podamos, lo mantenemos, sentimos ese aire dentro de nuestro cuerpo y luego expulsamos, lo soltamos todos, ¿ok? Lo hacemos 3 veces. Hoy sí, prometo que os voy a poner musiquita, así que 3, 2, 1 y disfruta de este momento. Bien, si te interesa saber más sobre la respiración, como ya creo que os di algún apunte del episodio anterior, si quieres que lo haga cuanto antes, déjamelo en comentarios. Yago, me interesa la respiración, me interesa que hables sobre ello, sobre por qué respirar por la nariz, por qué respirar por la boca, qué movimientos del torso hacer. Ya sabéis, dejármelo en comentarios y como la idea la tengo ahí, cuanto más interacción vea de todos vosotros y de todas vosotras, pues antes llegará. ¿Ok? Así que bueno, ¿de verdad necesitas utilizar plantillas en tus zapatillas, en tus zapatos, en tu calzado? Pues bien, hoy te voy a dar la respuesta bajo mi opinión, bajo lo que yo pienso a partir de mi experiencia y de lo que he leído, de lo que he estudiado o incluso de lo que he compartido y he conversado con otras personas. Tanto personas podríamos llamar de la calle, que son simples experimentadoras como yo, experimentadoras del barefoot, experimentadoras de que le gusta el deporte, la montaña, la naturaleza, el ejercicio físico, como con profesionales del pie, profesionales o gente que se dedica más directamente al pie, al barefoot, al entrenamiento. Pues hoy os quiero traer un resumen de todo eso que mi experiencia me ha dado para hoy tener una opinión firme sobre la utilización de plantillas en tus zapatillas. Quiero empezar volviendo a eso que os he comentado antes de empezar las respiraciones, antes de empezar este hábito de respirar y de calmar nuestro estado de energía, nuestra mente. Y es que, lo primero de todo, si eres podólogo, si eres podóloga, si eres fisio, si eres fisia, que no, si eres asfixias, si eres fisio, entrenador, entrenadora, te dedicas al sector, al mundo de la salud, no estoy en contra de ninguna de las profesiones. Conozco a muchas personas que demonizan las plantillas y tiene sentido para ellos y al final presentan sus argumentos a partir de, como digo, su experiencia, pero desde mi experiencia no estoy en contra de las plantillas, punto número 1,
y no estoy en contra del trabajo de ningún profesional. Repito lo que he dicho al principio, pero mi posición es que yo confío y apoyo un trabajo multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Es un trabajo en el que, por ejemplo, hablemos con hechos. Imagínate que a mí me acude una persona que tiene un pie plano, que tiene una disfunción en el pie, que en este caso el pie plano es que el arco plantar prácticamente no existe. Bien, pues al final, desde mi perspectiva, como lo que yo me definiría que sería entrenador y reeducador del movimiento, mi perspectiva estaría y mi función estaría enfocada en crear y acompañar a esa persona con un programa de entrenamiento, con un programa de movimiento para poco a poco intentar volver a elevar ese arco si es posible, porque no siempre es posible, y si no, fortalecer toda esa musculatura, fortalecer todo ese complejo pie-tobillo para que si ese pie plano le está generando alguna molestia, algún dolor, sobre todo al caminar, pues intentar reducir esos dolores e incluso hacer que desaparezcan con hábitos de la marcha, con propios movimientos del pie, con ejercicios para la musculatura del pie. Esa sería mi perspectiva. Ahora bien, un podólogo, ¿en qué nos podría ayudar? En una primera etapa nos podría ayudar a, por ejemplo, si esta persona trabaja en un contexto en el que pasa muchísimas horas de pie. Por ejemplo, es un profesor, una profesora, una maestra. Ese podólogo nos podría ayudar en ese primer proceso, en esa primera etapa de esta rehabilitación, crear unas plantillas que eleven ese arco del pie de la persona, es decir, corrijan ese pie plano de manera artificial a través de una plantilla que va a utilizar cuando pasa muchas horas de pie, cuando ese pie plano se le está ejerciendo demasiada presión y lo único que hace es que está sobrecargando toda esa musculatura. Las plantillas nos pueden ayudar en este caso de parte de un podólogo, de una podóloga, a nivel de mejorar la calidad cuando estamos haciendo sobreesfuerzos que al final dependen un poco del contexto de la vida de esa persona. Y por otro lado, un fisioterapeuta, podría ayudarnos a nivel de descarga de toda esa musculatura que posiblemente ese pie plano está generando en las piernas, en los sóleos, en los gemelos, en los isquios, en los cuádriceps, de que toda esa musculatura se nos está cargando por culpa de no tener todavía un buen patrón de la marcha. Un patrón de la marcha en el que cada musculatura hace el trabajo que tiene y ninguna musculatura compensa. Como ves, es un trabajo de algo muy habitual. Seguramente conozcas a alguien a quien tenga pie plano. Y es un trabajo que podríamos trabajar desde yo como entrenador hasta un podólogo para la creación de plantillas en un primer proceso. Y ahora destacaré por qué en un primer proceso. Y esa persona, fisioterapeuta. Bien, así que ese es el punto clave de este programa, este episodio de hoy. No estoy en contra de utilizar plantillas, no estoy en contra del trabajo de ningún profesional, solo estoy en contra de los profesionales, de las profesionales rígidos que siguen haciendo lo que se hacía hace un siglo y que no aceptan nuevas perspectivas, que piensan que todo va en contra de ellos. Es decir, veo mucho por redes que cuando alguien comparte, sobre todo alguien con influencia, comparte la demonización de las plantillas, invita a la gente, comparte a la gente a que vaya, pasen más tiempo descalzos, a que hagan más ejercicios de los pies. Veo como podólogos, por ejemplo, y no quiero generalizar, pero en este caso quiero compartiros ese hecho que veo, y es que los podólogos se quejan, incluso denuncian a estas cuentas que comparten sobre esa perspectiva barefoot, denuncian porque literalmente justifican que les están quitando trabajo. Pero bien, nos damos cuenta de que esas cuentas que tienen influencia a nivel barefoot están ayudando a personas. Las personas están recibiendo, se está recibiendo un feedback positivo y están teniendo resultados aplicando esa perspectiva barefoot. Por lo tanto, ese punto de vista de esos podólogos rígidos que piensan que les estamos quitando el trabajo, que esa perspectiva barefoot simplemente está en contra de ellos, pues de esas personas sí que estoy en contra. Porque por el otro lado también conozco a podólogos, más bien a podóloga, que está a favor del aspecto barefoot. Y no es estar a favor o no, es simplemente aceptarlo como una opción más, como una oportunidad. Y si tiene sentido en sus pacientes, en algunos de ellos, porque a veces en otras personas no tiene sentido aplicar esa perspectiva barefoot, porque a lo mejor el problema está muy agravado o por ciertas causas,
pues a esas personas las admiro. Y como digo, me encantaría con el tiempo poder crear un equipo, poder trabajar todos conjuntamente con podólogos, con fisioterapeutas e incluso con más entrenadores, entrenadoras. ¿Bien? Así que bueno, por empezar también con buen pie, ¿por qué no? Mejor dicho que así. Que por cierto, el otro día mi madre dice, tengo que comprar un felpudo para la entrada de casa. Y bueno, no me rayé mucho en la lección porque fuimos a la tienda y había un felpudo que tenía el mensaje de entra con buen pie o entra con el pie derecho o algo así. Y dije, mamá, este es nuestro. Yo lo pago. No lo pagué al final, pero yo lo pago. Así que, como he dicho, por empezar, o más bien como por continuar, porque ya llevamos su buen tiempo de episodio, con buen pie, no estoy en contra, repito, del uso de las plantillas. Y en el podcast de hoy lo que quiero a partir de ahora haceros es hablar sobre 5 puntos respecto al uso de plantillas, como te decía en la pregunta del título del podcast, al uso de plantillas en tu calzado. Empecemos por el primero. ¿Para qué sí las plantillas? Es decir, ¿para qué utilizar las plantillas? Pues como digo, al principio, y es lo que quiero destacaros antes os hablaba de que un podólogo nos podría venir bien en un proceso de rehabilitación al principio, con esas plantillas, y es como yo lo veo. Las plantillas en un primer momento, cuando la persona acude a un profesional porque tiene una patología y porque ya le está generando molestias, dolores, porque ya está influyendo en su estilo de vida, le está incomodando su estilo de vida, ahí en ese punto sí que veo que las plantillas tengan un sentido, tengan una función, tengan un punto clave para ayudar a esa persona, como digo, de manera momentánea. ¿Por qué de manera momentánea? Esto lo he comentado muchas veces, pero al final tenemos que entender que las plantillas son un parche. Es como cuando te duele la cabeza, te tomas una pastilla, te calma el dolor de cabeza durante unas horas, pero si no vas al origen, es decir, si no vas a la clave de ese dolor de cabeza, que puede ser que tengas mucho estrés, que ahora mismo tengas muchas preocupaciones en la cabeza, al tiempo, aunque te hayas tomado la pastilla, volverá. Pues con las plantillas pasa lo mismo. Si tú simplemente utilizas la pastilla y no haces nada, es decir, como decía antes, no vas al origen del problema, de la lesión, de la patología, con el tiempo va a volver a salir, va a volver a generarte dolor, va a volver a generarte molestia e incomodidad. Por lo tanto, las plantillas nos ayudan en un primer momento para corregir de manera momentánea esos dolores, esas molestias, para, por ejemplo, como decía antes, si tu estilo de vida, tu contexto de vida por trabajo, estudios o por lo que sea, la situación que tienes, si no utilizas plantillas, te puede seguir agravando, es decir, haciendo cada vez mayor el problema, pues utilízalas. Pero bien, utilízalas siempre acompañadas de un programa de entrenamiento, de reeducación. Eso es lo que hablaremos en siguiente punto, ¿vale? Pero bueno, ¿para qué si las plantillas? Para un primer proceso, para que la patología, para que la lesión no se haga más grande. Y por el otro lado, ¿para qué no las plantillas? Pues aquí la respuesta es muy simple, para siempre. No, las plantillas no son para siempre. Si alguien te vende que las plantillas son para siempre, desde mi perspectiva, ya os digo, es mi opinión, yo me alejaría de ahí. Hay muchas opciones más y al final la base de esta perspectiva más personal es: el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo está diseñado realmente para él mismo, sin la necesidad de factores externos, aprender a recuperarse, tanto de una lesión como de una enfermedad, como de un problema. Realmente todo está en nuestro interior. Sí que es verdad que es muy difícil de trabajar, que las nuevas tecnologías, que el estrés, las preocupaciones, todo eso nos van desconectando, de, podríamos llamar, ese poder interior, esa fuerza interior, pero realmente yo siento que en lo más profundo, si se trabaja, tenemos el poder de revertir situaciones que en nuestro cuerpo se generan. Por lo tanto, alguien que te diga que un parche artificial, algo que viene de fuera, es para siempre, lo necesitas sí o sí para vivir, yo personalmente me alejaría. Entonces, ¿para qué no las plantillas? Para siempre. Las plantillas, como digo, en un primer proceso, para que la lesión, para que la patología, para que el problema no vaya a más. ¿Bien? Y ahora sí, lo que os quería comentar: programas de seguimiento, acompañamiento de movimiento y reeducación, básicos a la hora de utilizar plantillas. Si te quedas solo con la plantilla,
vas a hacerte dependiente. Es decir, vas a necesitar de esas plantillas para todo, para poder salir, para poder dormir, no, lógicamente, pero para poder salir a entrenar, para poder salir a dar un paseo, para poder salir de fiesta, para poder hacer todo, vas a hacerte dependiente de esas plantillas. Y creo que no hay mayor miedo del ser humano que ser dependiente, que no tener esa capacidad de ser independiente, de depender de nosotros mismos y no de nada más, ni de nadie más, ni de nada más en este caso, de esas plantillas. Por lo tanto, para que eso se pueda conseguir, al pie hay que darle movimiento, porque lo que no se mueve se pierde, se atrofia, se hace débil y vienen los dolores. Y punto número 2, hay que darle educación. Educación en el sentido de que posiblemente la patología que estés, o la lesión, para que nos entendamos, que estés desarrollando, sea la consecuencia de una mala marcha, de un mal patrón de la marcha, es decir, de una forma de caminar no del todo correcta, según tus palancas, según tu longitud de piernas, según tu torso, según tu estado físico, según tu cuerpo. Por lo tanto, necesitas de un proceso de reeducación, porque tú al final has adquirido un patrón de marcha que te está generando esa lesión, pues necesitas reeducarlo a través de, sobre todo, la consciencia, de estar más presente de qué está pasando ahí en tus pies, de cómo están colocadas tus caderas, tus rodillas, tu tronco, tu cabeza, para que esa forma de caminar no perjudique, en este caso, a esa lesión que posiblemente ya hayas vivido o ya tengas presente en tu cuerpo. Por lo tanto, programas de movimiento y de acompañamiento a través de una educación, una reeducación, mejor dicho, siempre tienen que estar presentes en el proceso de rehabilitación de una lesión, en este caso del pie, en el proceso de incluso acompañar a esas plantillas que hablábamos al principio. Y por eso aquí entra el trabajo de los que nos dedicamos a la readaptación o a la reeducación del movimiento, más bien esa perspectiva más de entrenador, entrenadora. Aquí en este punto es donde entramos en este proceso de rehabilitación, en acompañar, en aprender a mover el pie, darle movimiento continuo y sobre todo a fortalecer esa musculatura y a mejorar ese patrón, esa forma de caminar. Bien, ahora bien, cuarto punto de lo que os quiero compartir. Una vez me hicieron la pregunta y creo no, en el episodio anterior, en el episodio número 3, no sé si lo recordáis, pero terminé el episodio diciendo esto mismo que voy a decir ahora. Y es que hace un tiempo, haciendo una masterclass en directo sobre la transición de calzado tradicional a calzado minimalista, me hicieron la pregunta de, oye Yago, ¿plantillas dentro del calzado barefoot? ¿Es posible que haya al respecto? ¿Cómo se puede gestionar eso? Y demás. Para contestaros a esto primero, chinchín, vasito de agua. Qué bueno. Bien, pues para contestaros a esta pregunta, plantillas y barefoot. Justo ayer compartía con Fran, un compañero, que él lleva plantillas desde hace tiempo y demás, pero se está reeducando, es decir, está entrenando el pie para no convertirse, como decía, en dependiente de las plantillas. Y lo que me dijo es que cuando él se empezó a introducir en el mundo barefoot, fue a su podólogo, al que solía acudir normalmente, y le preguntó si esas plantillas se las podría hacer para un calzado barefoot, para un calzado minimalista, porque al final ya no estaba utilizando tanto calzado tradicional y estaba enfocándose más en empezar a reeducarse, empezar esa transición hacia el calzado minimalista. Su podólogo le dijo que no, que en su caso él no tenía esos moldes, no tenía esas plantillas y que no era posible. Personalmente no me he movido mucho, voy a ser sincero, pero no conozco podólogos que te hagan plantillas con esa punta ancha sobre todo, que es lo característico de un calzado minimalista. Ahora bien, si eso fuera posible, porque es posible, es al final tener otro molde y tener otra referencia, en vez de una referencia con la punta estrecha, tener una referencia de plantilla con la punta ancha y listo, pues se podría, claro que sí, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de para qué las plantillas, para qué sí, para qué no, se podrían utilizar las plantillas con calzado barefoot. Seguramente aquí mucha gente del barefoot me diga que si estoy dentro del mundo barefoot lo de las plantillas es impensable, hay que ir en contra de las plantillas, pero yo ya os he expresado mi opinión respecto a esto. Por lo tanto, la respuesta es sencilla, sí, plantillas y barefoot sí, pero recuerda, acompáñala de un proceso de movimiento y de reeducación de la marcha.
Y respecto a esto, para terminar, debes tener en cuenta que a la hora de que un profesional vaya a formar parte de tu proceso de rehabilitación, sobre todo a nivel del podólogo, que es el que te va a hacer las plantillas, tienes que tener muy en cuenta que cuando te analizan tus pies, cuando te van a analizar esa patología para diagnosticarla o para definir bien cuál es el proceso a seguir, es muy importante, como digo, que ese análisis se lleve a cabo tanto de manera estática, es decir, te pongas de pie y analicen esas presiones, esos mapas de presiones, mapas de temperatura, sea como sea, pero que lo analicen todo desde una posición estática. Punto número 1. Desde esa posición estática también sería muy recomendable hacer una pequeña sentadilla para que veamos cómo distribuyes el peso en los pies a la hora de ejercer fuerza, a la hora de soportar una carga, en este caso la carga de la gravedad. Punto número 2, esas dos partes de manera estática, completamente de pie. Y después, también es súper interesante y creo que desde mi perspectiva súper necesario, realizar ese análisis de los pies, ese análisis en marcha, de manera dinámica, es decir, caminando, e incluso si tu deporte está enfocado en la carrera, como puede ser en la carrera de montaña, el trail running, si haces maratones o cualquier cosa que tenga que ver con la carrera, también sería muy interesante realizar ese análisis corriendo, ¿ok? En una marcha más ligera, más dinámica. ¿Por qué? Porque al final, piénsalo, ¿cuántas veces en tu día a día, a lo mejor sí, tú más, pero cuántas veces en tu día a día estás así parado, de pie? Tal vez muchas, tal vez pocas, yo creo que realmente todos pocas. O estamos sentados por nuestro trabajo o estamos en un ligero movimiento a lo largo del día. Por lo tanto, no es real que unas plantillas que simplemente te ayudan a cuando tú estás de pie, cuando estás en manera estática, te corrigen esa patología, esa lesión o esa pequeña disfunción que puedas tener en el pie, no es real, porque durante el día a día nos movemos, caminamos. Si haces un deporte, incluso corres. Por lo tanto, esas plantillas, ese primer proceso de plantillas, tiene que adaptarse a tu estilo de vida. No es solo para cuando estás de pie, es para tu movimiento. ¿Bien? Y aquí volvemos a la importancia de ese proceso de reeducar la marcha para que al fin y al cabo con el tiempo, a partir de pequeños periodos y como todo en el entrenamiento de manera progresiva, podamos ir quitándonos esas plantillas y siendo capaces de nosotros mismos, de nuestra musculatura bien fuerte, con nuestra buena capacidad de movimiento, reeducar ese patrón de la marcha y tener un patrón de la marcha sano que no nos perjudique a ninguna estructura de nuestro cuerpo. Bien, así que bueno, hasta aquí este súper programa de hoy. Pensaba sinceramente que iba a ser más corto, porque al final ya habéis visto 5 puntos básicos a hablar. Pero bien, espero que mi opinión esté clara, que sobre todo lo que he compartido al principio del episodio sea claro, porque hoy, a día 6 de octubre, que estoy grabando esto de 2023, es lo que pienso. Y siento que tiene mucho sentido porque al final trata de colaborar. Creo que colaborar es la fuerza, es lo que nos hace fuerte a los profesionales y lo que va a hacer, como decía al principio también, que una persona se recupere antes, lo más pronto posible, pero sobre todo, no lo más pronto posible solo. Porque cuando intentas hacerlo rápido, muchas veces te pierdes muchos detalles. Así que lo más pronto posible, pero sobre todo con calidad. Con las mayores posibilidades de que esa persona no vuelva a recaer en esa patología, en esa lesión, en esa disfunción, sino que se haga fuerte, tenga las herramientas para seguir un buen proceso en este caso de la marcha, para seguir un buen estilo de vida después de haber llevado ese proceso de rehabilitación y para que en la mayor medida no vuelva a aparecer, como digo, esa lesión. Así que nada, familia, recordar, cualquier duda, cualquier lo que queráis de alguna forma, no sé cómo definirlo ahora, pero lo que queráis que haga, lo que queráis que comparta, si tenéis alguna duda tanto de este episodio como de posibles preguntas acerca del mundo barefoot, acerca de todo esto que estamos compartiendo en los episodios, compartirlo en la cajita de comentarios, sea por donde sea la plataforma que me estés viendo, que me estés escuchando, hazlo, de verdad no te cuesta nada y a mí me va a ayudar, 1, a crear contenido y 2, a ayudarte, a ir directamente contigo, porque no me digas que no serías afortunado si expreses una pregunta y hacemos un podcast de que sea solo tu pregunta al 100%, al grano, como si pagaras una consultoría conmigo de estar 1 hora o lo que necesites
hablando sobre esa duda que tú tienes. Así que aprovechad, familia, que esto está empezando y que sobre todo os digo que esto va para largo, porque tiene sentido para mí, tiene sentido para el mundo y siento de corazón que tiene una función vital a la hora del desarrollo de todos y de todas como personas en este mundo, en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de movernos y demás. Así que nada más que decir, muchísimas gracias de nuevo también por ahí, por escuchar Barefooting Podcast. Hoy terminamos el episodio número 4, el cuarto lunes, ya llevamos un mesecito con el podcast. Y bueno, espero que os esté gustando, ya sabéis, os escucho y os leo todo. Y nada más, recordad, el cambio empieza en vuestros pies. Let's go.